Se entra ahora en lo que se podría llamar la parte más importante de la asignatura, porque se van a ver los tipos de páginas web y en concreto se va a ver que hoy en día la mayoría de páginas web son dinámicas. Empezamos con este tema con tipos de páginas web, que va a ser un poco la comparación de páginas web estáticas y dinámicas, por qué a unas se les llama estáticas y por qué a otras se les llama dinámicas. Y un poco el meollo, la parte importante de esta asignatura es aprender a hacer páginas dinámicas de una forma sencilla, en forma de que podamos utilizarlas para nuestro desarrollo profesional, sin a lo mejor ser nosotros profesionales informáticos, sino que siendo profesionales de alguna otra cosa. Son páginas web para el desarrollo profesional y para presentar proyectos. Antes de entrar en materia, conviene repasar estas dos definiciones o qué es a qué se le llama el SGML, que es en inglés el Standard Generalized Markup Language, que son estándares internacionales para la definición de estructuras de los diferentes tipos de documentos electrónicos, entre ellos los documentos electrónicos que leen los lectores de páginas web, lo que nosotros normalmente llamamos los navegadores web. Y también conviene recordar la WWW, que acompaña muchas veces Internet, que es el World Wide Web o el mundo amplio a través de la web, que tiene su consorcio, que se suele llamar W3C o el consorcio World Wide Web, que es un consorcio internacional que produce recomendaciones sobre cómo tiene que ser todo el mundo de World Wide Web. Pues estamos acostumbrados a que inicialmente aquellos que hemos hecho algo en aplicaciones informáticas a través de Internet se utilizaba unos códigos más o menos sencillos, base muchos de ellos HTML, que se escribían a veces a mano o a veces con un programa que creaba esos códigos que estaban en el ordenador que tenía uno mismo y luego por FTP se colocaban en un servidor y que esos códigos eran invariables. Eso es lo que se llama una página estática, que es una página que los diferentes navegadores interpretan de forma más o menos similar. Puede haber pequeñas diferencias de interpretación entre navegadores, pero la página es siempre la misma. Pequeñas variaciones de uno a otro, pero es el navegador el que produce las variaciones, no la página en sí. Bueno, pues frente a esas páginas estáticas están las webs dinámicas. Hoy en día la mayoría de webs en Internet son así. Son páginas que permiten que el usuario interactúe con ellas. Es decir, que cuando el usuario entra, introduce datos que cambian la página, hacen que la página se genere a partir de esos datos que introduce el usuario. También esas páginas dinámicas pues permiten utilizar aplicaciones, ¿no? El ejemplo de una página dinámica, pues cuando entramos en un diario digital que arriba pone la fecha y la hora, y si una persona entra un segundo después, pues la hora es otra, evidentemente. Y que las noticias se van actualizando en tiempo real, la página es interactiva, cuando una persona pincha en una votación cambia el contenido de la página, en forma que cuando pincha la siguiente hay un voto más que no había anteriormente porque acaba de votar una persona. Pues son todo ese tipo de aplicaciones, encuestas, votaciones, foros, libros de visitas. La misma página puede hacer cosas, poner programas en marcha, enviar emails. Por ejemplo, pues la típica tienda de internet, que tú interaccionas con la página, cada vez que escoges un producto, pues la página se actualiza para ese producto que has escogido. Puede haber atención al cliente personalizada. ¿Y qué es lo que hacen esos programas que hacen las webs dinámicas? ¿Cuáles son las aplicaciones de esas webs dinámicas? Bueno, pues generalmente estas webs trabajan asociadas a una base de datos, en forma de que el programa que hace la web o el código de programación que hace la web, generalmente lo que hace es que muestra el contenido de una base de datos, que es la que tiene la información. Por ejemplo, pensemos en un diario digital. En un diario digital hay unas personas que a través de unos programas van introduciendo nuevas noticias, nuevas imágenes en una base de datos, y lo que hace el programa que hace la web, que hace el diario digital, es que coge esa información, coge esas noticias, coge esas imágenes de la base de datos y genera en cada momento el diario digital, que va cambiando de un momento a otro. Cuando un usuario entra, pues tiene una página para él, y si al cabo de un rato entra otro, pues tendrá una página más moderna, más actualizada, con últimas noticias, ¿no?
Bueno, pues esas aplicaciones que hacen la web dinámica muestran el contenido de esa base de datos, pero también la actualizan. También son los programas que se usan para meter información en la base de datos, que lo puede meter la persona que hace el diario digital o el mismo usuario, si por ejemplo esa noticia tiene un foro para ser comentada. Y esas aplicaciones también generan webs estáticas. Pues una persona en un momento dado entra en un diario y depende cómo esté configurado el diario, pues puede que tenga una página quieta, que no se pueda mover más, o entra una noticia y eso es lo que hay. Eso se ha generado con un programa de una web dinámica. Nadie ha programado a mano ese código HTML para que se generase esa web estática. En general, esas aplicaciones lo que hacen es que mejoran la interacción entre el usuario y el sitio web. Hemos dicho ya en la transparencia anterior, pues muchas posibles aplicaciones que tienen estas webs dinámicas, ¿no? Una de ellas, pues la que acabo de comentar, diario digital, foros, chats, un montón de cosas que sean dinámicas, votaciones, todo lo que se os ocurra, que no sea quieto, que no sea siempre lo mismo, sino que según lo que haga el usuario, sea de una manera o sea de otra. Pensemos en un chat. Un chat, pues cuando un usuario escribe algo, acaba de cambiar toda la página y otro, en otro lugar, ve lo que ha escrito ese usuario y a su vez puede escribir y así sucesivamente todos los usuarios que están interactuando en ese momento con la página. Una parte importante de este curso va a ser aprender a hacer esas páginas web dinámicas. Es un punto fuerte de este curso. Realmente en este curso tenemos que aprender a hacerlas. Porque van a ser una herramienta muy útil para nuestro desarrollo profesional. Estamos a principios del siglo XXI. Saber hacer esto va a ser muy importante. También se puede encargar que lo haga otro. Pero si lo sabemos hacer nosotros tenemos dos ventajas. Primero, podemos ser nosotros los que lo hagamos, nos contratan para ello. O segundo, nos podemos ahorrar el que lo haga otro. El que lo haga otro no solamente tiene un coste económico, sino que también tiene un coste de que hay un tiempo, una transmisión de información que perdemos si lo hace otro. O si lo mandamos a hacer, pero nosotros sabemos hacerlo, pues sabemos mejor cómo mandarlo. ¿Cómo se hacen estas webs dinámicas? Bueno, pues fundamentalmente de dos maneras. Yo digo, para entendernos, a mano o a máquina. ¿A mano qué quiere decir? Pues ahora lo veremos. A mano va a ser con lenguajes de programación escritos por instrucciones que nosotros directamente redactamos, o a máquina, que hay unos programas que dan esos códigos de programación. Evidentemente, para programar a mano hace falta saber o tener conocimientos de informática mucho más profundos que para hacer la máquina, que es un programa el que lo hace. Ahora veremos un poco estas dos, pero nosotros aprenderemos a usar los programas que generan webs dinámicas. En cualquier caso, ya sea un programa, lo que llamamos a máquina, o ya sea a mano, un código que hace esas páginas web, ese código o ese programa está en un servidor remoto, no está en nuestro ordenador. Está en un servidor remoto que es el que facilita a los usuarios las webs, y que ese servidor remoto va a estar siempre encendido y es el que se va a acceder para generar en cada momento la página web de forma dinámica. Para hacer páginas dinámicas a mano no va a bastar con HTML. HTML es una buena referencia para hacer páginas web, sobre todo al principio, pero no basta con HTML. Hace falta otros lenguajes más potentes como JavaScript, VBScript, Java, ASP, PHP, etc. Son una combinación de lenguajes que permite hacer muchas cosas. Permite usar capas dentro de una página web, animaciones Flash, applets Java, hojas de estilo, CSS, pues permite cambiar la apariencia de la página web utilizando plantillas o templates de forma rápida. La combinación de todos estos elementos con estos lenguajes se le conoce como Dynamic HTML o DHTML, HTML dinámico, que es un HTML enriquecido con la posibilidad de poder hacer todo esto. Manejar todos estos lenguajes no es algo factible para todo el mundo, es un nivel medio alto de informática. Nosotros lo haremos de otra manera, pero si quisiéramos hacer páginas dinámicas a mano, habría que saber hacer todo esto.
esto realmente, si no somos informáticos, realmente nos cae un poco fuera de nuestro alcance. Aquellos que sean informáticos sí pueden hacerlo así. Es más potente hacerlo así, como lo vamos a hacer, que como lo vamos a hacer nosotros. Pero es algo que en general a nosotros hacer estas páginas web dinámicas nos va a caer un poco fuera de nuestro alcance, como norma general. Pues recordemos que la filosofía es esta, ¿no? Mientras los lenguajes HTML o similares son interpretados por el navegador del usuario, las páginas dinámicas son a partir de otros lenguajes, como por ejemplo el ASP, el PHP o el JSP, que no son interpretados por el navegador, sino que son interpretados por el servidor. Y el servidor genera un código que envía al ordenador del usuario, que es el que lo interpreta. De esta manera, cuando el usuario accede a una página dinámica, el servidor, que tiene una página programada con ASP o PHP o Java, produce una página en HTML que envía al ordenador del usuario, y el ordenador del usuario interpreta esta página en un lenguaje HTML o similar, ¿no? A veces no es HTML puro. Y eso es lo que interpreta el navegador, en forma de que no está nunca el código inicial en ASP, en PHP, en Java, no está nunca en el ordenador del usuario, sino que está en el servidor. Y es el servidor el que genera un código especial para cada usuario, según lo que el usuario demande. Una ventaja indirecta de que el código no esté en el ordenador del usuario, sino que esté en el servidor, y que el servidor genere un código para cada usuario, en forma de que el usuario recibe del servidor un código exclusivamente para él, que no es el código que genera la página web, es que la página no se puede copiar, a menos de que se vaya al servidor a robarle el código, porque ningún usuario tiene en su ordenador propio el código, sino que el código está en el servidor y el servidor lo procesa y envía otro código más sencillo para que interprete cada uno de los navegadores. Terminamos ya esta parte en la que se explica cómo las páginas web dinámicas se pueden hacer entre comillas a mano. Y las terminamos mencionando este código XML, que es un código parecido al HTML, que digamos es un desarrollo de HTML, es un HTML más avanzado, pero la gran ventaja que tiene es que es un lenguaje con unas palabras más lejanas al código máquina, más cercanas al usuario. Es un lenguaje fácilmente comprensible por las personas. Son unos documentos que al menos una persona puede leer y entender. A lo mejor si no acordarse en ese momento de la orden, pero sí que al leerlo las entiendes. Entonces es un lenguaje de relativamente fácil escritura y desde luego muy fácil compresión. El código XML es el avance que ocurre casi siempre con la informática, que se empieza con lenguajes o programas muy difíciles de entender y que según va pasando el tiempo, esos programas se van acercando al usuario normal, al usuario no informático. El XML es un código más fácil de entender por aquellos que no son informáticos. Sus etiquetas son sencillas y luego el XML se acerca ya a todas las lenguas, a todos los lenguajes, en cuanto a que ya se permite utilizar cualquier conjunto de caracteres internacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo delicado que es a veces utilizar la ñ en algunas páginas web cuando hay muchos ordenadores que no entienden qué es la ñ. Esto ya poquito a poco va pasando a ser ya más factible, porque ya se empieza a pensar en que distintos usuarios del mundo tienen algunos caracteres un poquito diferentes. Hay esa tendencia a utilizar todos los caracteres internacionales cada vez más. Y con esto terminamos un poco lo que sería la generación de páginas web dinámicas a mano, que nosotros no lo haremos, tenemos que saber que existe, pero en este curso no haremos esto, porque esto está a un nivel informática muy elevado. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este curso vamos a hacer páginas web dinámicas
a máquina, que se diría, con un programa que va a ser un sistema de gestión de contenidos, que va a ser el que va a generar la página. Atención, ese programa, ese sistema de gestión de contenidos, un CMS que se llama, por Content Manager System, pues este CMS no va a estar ubicado en nuestro ordenador. Lo vamos a instalar en un servidor remoto, en esa máquina que no sabemos dónde está, que tenemos de pago generalmente, o hay algunos servidores gratuitos, tienen alguna desventaja frente a los de pago, pero también están ahí. Nosotros en este curso usaremos servidores gratuitos. Esa máquina que no sabemos dónde está, que está en algún lugar, que va a estar siempre encendida y que va a tener ese programa, ese CMS, ese sistema de gestión de contenidos, que va a interpretar las órdenes que nosotros le vamos a dar y va a crear la página, y va a ser una página web dinámica. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en este curso. En este curso, con la introducción que ya hemos visto y con todo lo que hemos visto, vamos a aprovecharnos de los CMS para intentar potenciar, para intentar utilizar las páginas web dinámicas para el desarrollo profesional y para presentar proyectos. Todos los temas de este curso debe ampliarlos el alumno. Aparte de esta breve explicación que doy yo aquí, en la cual, si se fijan bien, casi siempre introduzco el tema, pero les doy un trabajo para que ustedes completen. Pues aparte de esta breve explicación, utilizando textos que ustedes encuentran en internet, en las bibliotecas, con lo que ustedes saben, deben enriquecer lo que yo aquí les cuento. Me tienen a su disposición en el foro de dudas. Verán que yo no respondo generalmente en esos foros de dudas. Yo de vez en cuando entro y cierro un foro, entonces hago como unas conclusiones y es ahí cuando respondo. Les dejo trabajar a ustedes. Este es un curso en el cual yo soy importante, pero son ustedes que junto con sus compañeros van desarrollando lo que es el conocimiento de este curso. Yo soy, de alguna manera, su entrenador. Ustedes son los atletas. Son ustedes los que, unos con otros, van creando el conocimiento de este curso. Yo les voy guiando. Soy su entrenador. Cualquier tema que les parezca interesante pueden presentar un breve trabajo. Yo les animo a que lo hagan en audio y vídeo. Yo les animo a que lo hagan en un PowerPoint con un audio, porque así yo luego puedo incorporarlo al curso y que lo vean todos sus compañeros. Pero no olviden profundizar más en los temas, plantear las dudas en el foro de dudas, en el cual yo entro poco, pero voy a cerrarlos todos. Y luego tenemos las secciones, los momentos semipresenciales, en los cuales, pues a través de Second Life, pues yo voy a estar con ustedes y vamos a estar hablando unos con otros y vamos a estar viendo pues un poco cuáles son las dudas, cuáles son sus inquietudes y todo esto. Cada 9 horas de clase o de trabajo, no solo de clase que explico, sino de trabajo que yo les doy, pues hay una sección a través de Second Life. Muchas gracias, hasta el próximo tema. No olviden en profundizar y entregarme todo aquello que ustedes consideren oportuno. En general, en audio y en vídeo. Utilicen PowerPoints con audio. Y si tienen algún vídeo que no se ajuste a esto, pues háganlo como ustedes consideren oportuno. También lo pueden hacer por escrito. Pueden entregarme cualquier trabajo por escrito. Todo eso yo, evidentemente, lo tendré en cuenta para subir nota.